Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 1, el versículo 31. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que Él se manifestara a Israel. Queridos amigos, el texto que nosotros tenemos dentro de lo que le llamamos en la estructura, desde el versículo 29 hasta el versículo 34, el segundo testimonio de Juan el Bautista. El primero, ya a Juan el Bautista que le preguntan quién eres, no eres tú el Mesías, entonces quién eres. Ay, voy a presentar, y no siendas a él la Mesías, siendas a él la profeta. El que viene detrás de mí es el más importante. Lleva, no soy digno de desatarle la correa a las sandalias. Esta segunda partecita, que es el segundo testimonio. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y le dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, hay testimonio. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Es decir, coabe la preeminencia, la preexistencia, coabe hinaña mañana en el sentido ontológico, es decir, de la esencia. Ma vagina pe oía pesere non debe. A pesar de que dice, viene detrás de mí, quiere decir en el sentido cronológico humano, pero la preeminencia quiere decir, y importante, veces el rango, ¿se acuerdan? En el contexto cultural era muy importante en Israel el que precede, el anterior. A Juan el Bautista con 6 meses y tú ya ves que Jesús lleva, según lo que sabemos. En el momento del ángel le anuncia a Gabriel a la Virgen, le dice, tu prima Isabel, ahí está. Ella ya está embarazada hace 6 meses ya. Y esa cosa, yo muy en camino para ayudarle a su prima Isabel. Bueno, pero lo importante es aquí lo que está diciendo, ¿verdad? Él está. Antes que yo, quiere decir, queridos amigos, que se está refiriendo a un aspecto divino, un aspecto religioso, un aspecto de su existencia anterior. En el contexto bíblico, Juan el Bautista aclara que su misión no se centra en sí mismo. Sino que aquí se refiere a la misión que se le ha encomendado, a preparar la manifestación pública de Jesús. Es decir, yo no lo conocía, entonces aquí nos dice directamente, ahí es, Kagó u edein autom. Kagó u edein autom. La expresión yo no lo conocía. Pero no quiere decir, queridos amigos, también el hecho de no conocer una ignorancia total. Sino que
Aquí hay un desconocimiento de la identidad mesiánica, desconocimiento de la mentalidad mesiánica. El hecho de decir que yo no lo conocía, no quiere decir que sendai cuaya, que comitancoa o lo que sea, ¿verdad? Coño pariente, primo sería, ¿verdad? Sino que yo tampoco sabía que esta era su misión, porque upea como un beuseñan de Gina y a la comunidad cristiana se le está diciendo que Dios va abriendo, ¿verdad?, el camino, nos va mostrando el camino, nos va diciendo por dónde vamos a caminar, ¿verdad? O sea, qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a identificarnos. Entonces, cagó uk edein autom, ignorancia, pero que no, esta ignorancia personal no quiere decir que no le conocía a la persona, sino que más bien en esa identidad mesiánica. Ahora, la función, queridos amigos, del bautismo justamente con agua, lo que hace Juan el Bautista, aquí aparece como una señal pedagógica. Etaña de ñañe es la pedagogía paidos. Entonces el jodos, el camino, el paidos, conducir por el camino al niño. Habéis, este sería el rito de conversión, es decir, un rito, un camino, ¿de qué cosa? De descubrimiento. Qué lindo, queridos amigos, que es esto incluso para nuestra historia, ¿verdad? Porque Oñandegogo han ya actualizada, haya ya para una memoria, lo que haya hueruana peñandereco, bebe a veico, han una conversión. Pero hacemos una orientación, un camino hacia qué cosa, hacia esta fuerza del Espíritu que viene hacia nosotros, y el verbo aquí manifestar justamente está queriéndonos decir que hay una revelación que se da de a poquito. Sino que en vez de que tú veñan de yara oye de remite a la revelación teológica. Jesús se hace visible como el Mesías esperado. Jesús que se hace visible como el Mesías esperado. Entonces es muy importante, ¿verdad?, para nosotros entender esto. Es importante para nosotros también que en la medida en que se nos anuncia, porque Juan el Bautista nos presentaba como el que anuncia, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él está detrás de mí, el que viene detrás de mí, sin embargo, estaba siempre antes que yo. Aquí es ya la identidad mesiánica, que es una identidad mesiánica divina. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Bendito eres Dios. Viene el Rey, viene vestido en majestad, porque así lo prometió. Viene el Rey, caminando entre su pueblo, consolando al enfermo. Viene el Rey. Pedazo de pan y la mesa preparada ya está para adorarle. Hoy yo voy a vaciar mi corazón y entregar todo este amor que solo es de él, para gritarle que enamorado yo estoy y que suyo es mi corazón. Y que de aquí yo no me voy, hasta que Él me bendiga yo no me voy, hasta que quede lleno mi corazón y amaneceré cantando, su belleza contemplando,
aquí se siente la gloria de Dios. ¿Cuánto quieren sentir la gloria de Dios en este día? ¿Cuánto quieren experimentar la gloria de Dios en este lugar? Para adorarle, hoy yo voy a vaciar mi corazón y entregar todo esto y entregar todo este amor que solo es de Él. Para gritarle que enamorado yo estoy y que suyo es mi corazón y que de aquí yo no me voy hasta que me bendiga. Yo no me voy hasta que quede lleno mi corazón y amaneceré cantando su belleza contemplando. Aquí se siente la gloria de Dios. Para adorarle, hoy yo voy a vaciar mi corazón y entregar todo esto y entregar todo este amor que solo es de Él. Para gritarle que enamorado yo estoy y que suyo es mi corazón y que de aquí yo no me voy hasta que Él me bendiga. Yo no me voy hasta que quede lleno mi corazón y amaneceré cantando su belleza contemplando. Aquí se siente la gloria de Dios. 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 El Rey se pasea entre nosotros. El Rey está aquí en este pueblo y ha venido este día para decirte que te ama con el más grande de los amores. El Rey espera tu alabanza, el Rey espera tu adoración. Abre tu boca y adórale, adórale. Para adorarle, hoy yo voy a vaciar mi corazón y entregar todo este amor que solo es de Él. Para gritarle que enamorado yo estoy y que suyo es mi corazón y que de aquí yo no me voy para adorarle. Hoy yo voy a vaciar mi corazón y entregar todo este amor que solo es de Él. Para gritarle que enamorado yo estoy y que suyo es mi corazón y que de aquí yo no me voy hasta que Él me bendiga. Yo no me voy hasta que quede lleno mi corazón y amaneceré cantando su belleza contemplando. Aquí se siente la gloria de Dios. Levántale tus manos, adórale. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Aquí está tu pueblo en adoración, adorando al Rey de nuestras vidas, al Rey de nuestras familias. Una juventud que se ha entregado totalmente a Él. Aquí estamos, Dios. Para adorarle, hoy yo voy a vaciar mi corazón y entregar todo este amor que solo es de Él. Para gritarle que enamorado yo estoy y que suyo es mi corazón y que de aquí yo no me voy hasta que Él me bendiga. Yo no me voy hasta que quede lleno mi corazón y amaneceré cantando su belleza contemplando. Aquí se siente la gloria de Dios. Bríndale un aplauso al Rey.
Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO.
¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan. Hoy con este versículo 31, ¿verdad? Así como se nos presenta. Yo no lo conocía. Esto es para nosotros muy importante. El Kagó Uk Edein Autom. Pero es con respecto al no conocer, y ahora hay una manifestación de su mesianismo. En este sentido, donde hay pariente, o yo cuamante como pariente allá, y tú ya y mi mango y voy a llevar 30 años, entonces es una manifestación posterior, ¿verdad?, que se va a dar. Una manifestación en cuanto a su misión. Esta es la misión. Y el bautismo tiene la función aquí de una señal pedagógica. Y hay de ape la cuestión de fanerocé, que quiere decir revelación. Yecuarca, manifestación. Farenocé. Remite en todo caso a una revelación teológica, a una revelación para decirnos quién es el Mesías. ¿Cuál es la identidad, en este caso, de Jesús de Nazaret? Y bueno, queridos amigos, pero después seguimos nosotros, ¿verdad?, con nuestro contexto histórico. Aquí en el siglo I, en este tiempo, el judaísmo, la identidad mesiánica estaba velada bajo múltiples expectativas. Ahora, con muchas formas de esperar, es decir, características para entender quién es el Mesías. Y decíamos, estaba velada, es decir, y aquí hay una revelación, aquí hay ese conocimiento, dar a conocer. Yo no lo conocía al comienzo, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver un poco. Una de ellas era el libertador político. De liberar políticamente. Otros pensaban sobre un nuevo profeta. Otro pensaba como un sacerdote. Y ese sacerdocio escatológico, es decir, que apunta ya hacia el final del mundo. Del fin del mundo. Algunos pensan, medio de cuello de variaba, pero siempre se acuerdan, fecha para hoy, es la fin del mundo y cosas. Bueno, aquí también ya había en ese tiempo ese sacerdote escatológico. Juan, sin embargo, reconoce que solo a través de la misión del bautismo en agua, main, en ese trabajo, en esa misión de Juan el Bautista, el escenario histórico para que Jesús se revelara. Este es el escenario histórico para que ahora le conozcamos a este Mesías. Vaya a revelar a través del bautismo. Atención, queridos amigos. La función entonces tan importante de lo que es el bautismo. A través del bautismo Jesús se va a revelar y se nos va a decir, este es el Mesías. Aquí Juan el Bautista estaba indicando, ese que está ahí, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero en el rito de la inmersión, lleva en el río Jordán, que ya era muy conocida esta ritualidad también en las prácticas judías de purificación. Siempre ya, las prácticas judías de purificación eran muy conocidas y funcionaba como un acto de preparación también comunitaria. Era para la comunidad. Se dan cuenta, como yo siempre insisto, la palabra de Dios, la reflexión bíblica, nunca se te presenta protestante o mi hija, dice yo y Dios, yo me confieso con Dios, mi anda y pori. En la Biblia anda y pori la yo. Habe siempre comunidad, ñandemos el nosotros, queridos amigos, es muy importante. Es decir, aquí
esta práctica judía de purificación funcionaba principalmente como un acto de preparación, pero una preparación de comunidad. La ñan de conversión siempre apunta a una comunidad. Solemos hablar nosotros, ¿verdad? Y solemos decir, la ñandeña mandaron al Estado, ñandeña por cualquier virorey dentro de todas las situaciones que suceden en el país, etc. Y la ñandeña ya po. Y lo que estamos haciendo aquí es un acto, ¿verdad? A nivel de comunidad. Es un acto opositivo o un acto negativo. Yo no sé cómo es, queridos hermanos, que nosotros somos tan pecadores, ¿verdad? Yo decía esa frase, ñan de corrupto formal allá, ñan de corrupto formal, en el sentido de que no hacemos o no pensamos de que nuestro accionar es un accionar, pero comunitario. No es simplemente un accionar personal. La historia de Israel recibe la continuidad, ¿verdad? El pueblo penitente está listo para recibir al ungido. El pueblo está entonces listo como para recibir al ungido. Y esto es lo principal, ¿verdad? Este ungido que va a venir, entonces una preparación de la comunidad. Miremos un poco desde nuestro contexto también cultural, antropológico, porque esto es muy importante, queridos amigos. Esta frase que justamente dice para que se manifestara para que se manifestara a Israel. Esta es una fuerte dimensión comunitaria. Volvemos, queridos amigos, con más ñande yarañe Nuevo Testamento. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Ya no eres pan y vino, ahora quieres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena y da alegría a mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Dueño y rey del universo, ¿cómo puede ser posible
imposible que busques mi amor. Tú tan grande y yo pequeño y te fijas en mí. ¿Cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido que el día cuando tú me llames sea como hoy, para mirarte a los ojos y poderte decir que como no te voy a adorar. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti, a ti. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que no sé dónde plantar, y aunque la vida me duela y sus espinas hieran, yo no la voy a soltar. Se apareció entre nosotros y hasta el sol lo celebró. Ella es la reina del cielo y a sus pequeños llama para enseñarnos su amor. Y de su mano yo voy, lleva mi vida hacia Jesús. María, si voy contigo por la vida, no hay razón para temer. En tu jardín, Santa María, un corazón vuelve a nacer. Si voy contigo por la vida, no hay razón para temer. En tu jardín, Santa María, un corazón vuelve a nacer. Ella es la llena de gracia, la humilde Madre de Dios. Su corazón inmaculado nos llena de esperanza y triunfará por el amor. Y de su mano yo voy, lleva mi vida hacia Jesús. María, si voy contigo por la vida, no hay razón para temer. En tu jardín, Santa María, un corazón vuelve a nacer. Si voy contigo por la vida, no hay razón para temer. En tu jardín, Santa María, un corazón vuelve a nacer.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 1, el versículo, queridos amigos, 31. Upea la Ñande ya por este día. Y justamente nos habla del contexto histórico, nos habla del contexto bíblico. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que Él se manifestara a Israel. La manifestación es importante, la manifestación es esencial dentro de esta cultura, ¿verdad?, que tenemos nosotros, judía, esta cultura del Antiguo Testamento. Ahora, esta frase, para que se manifestara, refleja, decíamos, esa fuerte dimensión colectiva, para que se manifestara. Más de lo que manifestar, se va a manifestar al pueblo, a la gente. Y la fe bíblica no se construye entonces en el aislamiento. ¿Ven, Duque? La fe bíblica, queridos amigos, no se construye en el aislamiento, sino que se construye en la comunidad. Desde un sentido antropológico, el bautismo público era una experiencia de reintegración social. Mira qué lindo. Una reintegración social. El bautismo nos vuelve, además de purificarnos, porque este es el sentido, ¿verdad?, del bautizo. Hemos en camiseta con añe penutan va po, con añe penutan entonces ambos hay. Vamos en camiseta, porque allá posebe y pon a mí a pesiane tamen guará lleva añe penuta amongu. Eso es lo que quiere decir, queridos amigos. Y tenemos que procurar, ¿verdad?, una reintegración, integrarse. Yandego ya por la de grupito y cuera lleva ya posean de opilla ya posea lleva opeana. Entonces, como decía el Papa Benedicto XVI, si nos reunimos simplemente aquí para pensar en lo nuestro e incluso para buscar y hacer nuestros negocios, entonces quiere decir que somos una cueva de bandidos, una asociación de bandidos. Entonces va a epiopea. Ya calcula mina, ya mañamina, porque esto tiene que ser comunitario. Y comunitario, queridos amigos, no es adueñarse de. Nosotros como más o menos luchamos y nos peleamos y cuando ganamos algo, y sobre todo en medio de nosotros, tenemos esa mentalidad, tanto de los grandes partidos políticos, etcétera, ya copia mentalidad. Cuando Aurela lo manda, nosotros somos dueños del Estado, de la res pública. Y eso no está bien, eso no es así. Nadie es dueño de la res pública. Nosotros, queridos amigos, estamos para justamente hacer que se haga una buena administración. Administrar la nación, administrar, queridos amigos, los bienes de la res pública. Ya hay 4 años, res que dice cosas. A pública coge y pamo de castellano entero, ve y purube palabra pública. Upeango que hice entonces ñande en guarache yo que fuera cosas del pueblo, cosas nuestras, cosas de la comunidad. Pero ñeme andeina digo presidente de la res pública de todos los paraguayos. Tengo señor ministro de la res pública en el sentido de la economía de todos los paraguayos. Tengo ella preocupada de las cosas del pueblo, de la gente. Andego beti administrador. Upearengolande era ministro. Viene de la palabra administrar. O sea, dego erecolan de familia. Entero este ave, ereña tende ponadan de familia. 3, 2, 5, 6, 10, 12, orecoa, lo que sea. Bueno, ella se administrata los bienes
para que a todos, ¿verdad?, les vaya bien verdaderamente. Qué lindo, queridos amigos, si uno piensa, pero este puede ser el pensamiento bíblico, este es el pensamiento de Dios. Y entonces, Juan aquí se reconoce, viste, mediador, administrador de un proceso también que es un proceso religioso y es un proceso cultural. Pero el no conocer, eso se utiliza y se dice yadá, conocer íntimamente, reconocer, dice el yadá. En este contexto es más que una información, no es que no conozco tal información, sino que es esa experiencia transformadora. Hasta nos duele decir, ¿verdad?, del significado, pero cuando está diciendo no conozco ninguna experiencia transformadora en ninguno de los ministerios, en ninguno de los que han pasado administrando nuestra nación. Upea que le dice, ya, pero tenía veneno demasiado fuerte, queridos hermanos. Pero tenía veneno, tenía capete, asipare de guañandejina. Pero la uma, orero, macaneo, lo que sea. Ahora, pues te vente, oye, mitad y cuera, mía, a metan de ti saple, vean de sapleana, saple de primera, lleva. Entonces, quiere decir, queridos amigos, no es simplemente una experiencia del no conocimiento intelectual de informaciones, sino que aquí se refiere a que no hay, dice, no conozco ninguna experiencia lastimosamente aquí transformadora, que verdaderamente llega, así como nosotros aquí decimos, a estar mejor. Da yuhui, experiencia transformadora la ñay pona vejaina, ¿entiendes? Eso es lo que quiere decir. Así es que cuando dice Juan el Bautista ñan de saplea baiteina, el yadá quiere decir eso. Entonces tiene que ser un conocimiento íntimo y profundo de una experiencia que nos transforma y que nos cambia a todos. Volvemos enseguida con más ñan de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? En la historia de la Biblia, el rey Salomón fue el gobernante más sabio que Israel tuvo. Y en las escrituras hebreas hay 3 libros que se conectan con él: Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Estos transmitieron el legado de la sabiduría de Salomón, pero de una manera sorprendente. Hablemos de cómo leer los libros de Salomón. Bien, para apreciar realmente la historia de la sabiduría de Salomón, tenemos que regresar al jardín del Edén, donde Dios creó a la humanidad, varón y hembra. Sí, a Adán y a Eva. Y Dios los designa para gobernar el mundo, juntos, en intimidad y amor. Reyes y reinas de la creación. Ahora, para poder gobernar tienes que ser sabio. Y los humanos tienen una elección sobre cómo obtener sabiduría. Sí, ellos podían vivir de acuerdo con la sabiduría de Dios, la cual lleva a la vida. O podían hacerse sabios en su propia opinión. Y eso es lo que eligieron. Tomar el conocimiento del bien y el mal en sus propias manos. Inmediatamente, la intimidad entre el hombre y la mujer se rompió. Escondieron su cuerpo el uno del otro y luego también de Dios. Su elección lleva a la división y a la muerte. Pero la narración plantea la esperanza de un futuro humano que tomará la decisión correcta y confiará en la sabiduría de Dios. Como el rey Salomón. Él oró para que Dios le diera el conocimiento para distinguir el bien del mal, para poder gobernar con verdadera sabiduría. Exacto.
Exactamente. Él revierte el fracaso de Adán y Eva y eso lleva a la abundancia. En el tiempo de Salomón, todo israelita se sentaba en paz bajo su propio árbol frutal. Oh, es como si él estuviera creando el Edén. Bueno, por un tiempo, pero luego Salomón fracasa. Él se casa con cientos de mujeres de otras naciones y es engañado para adorar a sus dioses. Y esto comienza el largo descenso de Israel hacia la autodestrucción. Así que cuando nos dirigimos hacia los libros de Salomón, se nos invita a aprender sabiduría tanto de sus éxitos como de sus fracasos. Ya entiendo. Empecemos con Proverbios. Está bien. El libro de Proverbios es mejor conocido por sus cientos de breves dichos memorables que nos enseñan cómo vivir de acuerdo con la sabiduría de Dios. Como, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. En Proverbios, vivir según la sabiduría de Dios en lugar de vivir según la tuya se conoce como el temor del Señor. Como en el párrafo inicial del libro, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Ahora, Proverbios no son solo dichos memorables. En realidad, empieza con mucha poesía. Sí, 9 capítulos de discursos de Salomón a sus hijos. Él les dice que busquen la sabiduría de Dios, quien se simboliza como una mujer elegante. ¿La sabiduría es una mujer? Sí, recuerda, en el jardín del Edén, la intimidad del hombre y la mujer fue violada por su fallida búsqueda de sabiduría. Pero ahora, en Proverbios, los humanos que se reúnen con la sabiduría de Dios se convierten en lo que Adán y Eva no lograron ser, gobernantes humanos sabios. Proverbios 3 incluso dice que cuando abrazamos a la señorita sabiduría, estamos echando mano del árbol de la vida. Ahora somos nosotros los que estamos en el jardín. Exactamente. Proverbios está diciendo que todos los días estamos frente al árbol tomando nuestra propia decisión. Y Salomón nos insta, elige la sabiduría y la vida. Ya entiendo. Entonces, ¿cómo encaja Eclesiastés en la historia de Salomón? Bueno, en este libro es como si estuviéramos conociendo a Salomón cerca del final de su vida, y él ofrece algunas reflexiones sobrias. La vida es Hevel. Esta es la palabra hebrea para vapor o humo, que es impredecible e incontrolable. Y él constantemente está hablando de la vida debajo del sol. Esto es, la vida fuera del jardín, que es confusa y difícil. Cierto, incluso cuando vivimos según la sabiduría de Dios, la vida puede estar llena de desilusiones. Llevando hasta la desilusión final, tu propia muerte. Eso es deprimente. Pero al final del libro, él dice que debemos buscar vivir según la sabiduría y el temor del Señor, solo que con expectativas más realistas. Ya entiendo. Bueno, quizá el siguiente libro nos anime. El Cantar de los Cantares, un poema de amor entre un hombre y una mujer. Hará que te sonrojes. Sí, en su significado más básico, este libro es poesía romántica hebrea subida de tono. Pero recuerda, en Proverbios, la búsqueda de sabiduría de la humanidad fue representada con el simbolismo de un hombre persiguiendo a una mujer en un jardín. Pero en esta canción es la mujer quien está buscando y anhelando a su amado. Sí, es una imagen poética de la señora sabiduría buscándonos para que podamos tener vida. De hecho, la canción termina con un poema acerca de cómo el amor de la señora es más poderoso que la misma muerte. Así que la canción funciona en 2 niveles. Está celebrando el deseo de intimidad de los humanos. Y está diciendo que ese deseo apunta al propósito final de la humanidad, estar unidos a Dios y a su sabiduría. Así podemos gobernar, unidos el uno al otro. Exactamente. Esta es la razón por la que la canción termina con el hombre y la mujer unidos en amor bajo un árbol frutal. Entonces, la historia de Salomón y de estos 3 libros nos invitan a vernos a nosotros mismos en la historia bíblica completa. Sí, tratan de cómo Dios nos diseñó a todos para gobernar el mundo según su sabiduría, para que todos podamos encontrar la verdadera vida. Yante Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros cursos modulares bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Septiembre. El discípulo amado. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa, 6 horas,
11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yarañe. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de San Juan, capítulo 1, el versículo 31. Aquí nosotros encontramos en que Juan el Bautista dice directamente: yo mismo no lo conocía. Pero vine a bautizar con agua para que él se manifestara a Israel. Este es entonces el manifestarse, el darse a conocer. Pero cuando hablamos del Yadá, el dar a conocer, se habla: yo nunca experimenté ni nunca conocí, nunca he visto una experiencia de este estilo, que es una experiencia transformadora. Es decir, se está refiriendo a Jesús, se está refiriendo a a quien él está señalando como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Peixagua nunca andas echaya, peteño guajo yerureña andeja y paiteña ande, ñamoñe por un janua beta pepiajú, pero que sea un camino de transformación, ña cambia chamío, pe mentalidad upea, tiene que ser diferente, ¿me entendés? Porque upea la naña entendero, naña cambiamos ahí hoy nunca, upea pere, ni bala no hay que vengan de ciudad ayer, porque somos cabeza dura. Bueno. Entonces, queridos amigos, esta experiencia transformadora es importante. Algunas palabras clave: el primero es yadá, que ya dijimos, el conocer, implica ese conocimiento, pero experimental, experiencial. Pella poco a pella esa, un pico las cambios de que onda pone, ni hay pona de pico tai comba, el añan de situación. No es simplemente el hablar, conozco, cora hay ña mañana, ya etena, bombería ña me discurso. Estañañe, hay discurso pona, pero apenas ya hay nada. No lo conocía. Esa identidad profunda de Jesús como Mesías no se excede simplemente por parentesco o por que nosotros tenemos una tradición. Hay que ver. Tradición hereinte, entonces ñandendas cristianos. La tradición hereinte. Ahí está, me pensaba. A veces se mío criticar que esto, que aquello, donde usted se coge voy a pero la verdad pica, ¿es cierto? Está, enseguida andere pilla. Mía, de enseguida pero a mí, vale el problema. Posiblemente hoy están dentro de toda esa masa, ¿verdad? De que usufructúa. O si no, fanatismo. Hay falta de conocimiento. Mi pueblo, ¿verdad? Entonces padece, y Ñande Yara sufre de conocimiento, pero pegan la yada, sufre de conocimiento, quiere decir que no experimentáis ando
teando hishasei. Su experiencia siempre es vivir entre los panales de miel de la corrupción, queridos hermanos. Él da panales de miel porque esas personas, queridos hermanos, son personas normalmente muy sacrificadas. Esos que han trabajado, se han empeñado y les va adelante, ¿verdad? Todo proyecto, etc. A mí hago la añadeña, pues era la rico peajú. Más la rico peajú, mi homondad de aquí para allá. Y entonces es sin esfuerzo, ¿verdad? Sin esfuerzo. Entonces no hay aquí, queridos amigos, ni va a haber nunca una experiencia experiencial de verdadera conversión, porque no valora lo que uno tiene que sufrir y tiene que trabajar para conseguirse la vida. Entonces en griego se dice edein, connota un saber adquirido, porque el griego pues es reflexión, ¿verdad? Elucubración, un saber adquirido. Ahora, la ausencia, el uk, yadá, el uk, el no. La ausencia de ese saber subraya que el reconocimiento de Jesús, siempre va a ser entonces un don divino. Que yo no lo conocía, porque llegó ahí cuando ese primo que pega que amaba, pero la misión de Jesús yo no lo conocía. Pero con Iguama. Y ese conocimiento se da porque es Dios el que nos inspira. Otra palabra es el parash. Parash quiere decir hacer visible, revelar lo oculto. Parash en hebreo. El parash tiene connotaciones de desplegar, exponer algo que estaba escondido. Esa misión. El parash, algo que está escondido. La manifestación de Jesús a Israel es el acto donde lo invisible se hace tangible. El bautista es instrumento, no es un fin. Su bautismo apunta hacia la revelación plena de Cristo al pueblo. De Cristo al pueblo. Oye, revela, oye, isaca. Queridos amigos, entonces como estudio bíblico, aquí la enseñanza, en primer lugar, es que la misión del bautista es preparatoria. Misión preparatoria. Entre lo que te añade cuana y upea. Preparamos. Reconocer que hay servicios dentro de nuestro pueblo, de nuestra gente que nos prepara. Ahora, el conocimiento verdadero de Jesús es siempre un conocimiento revelado. No, tiene que venir de lo alto, es decir, tenemos que entrar en ese espíritu religioso profundo. Y también ese bautismo, queridos amigos, eso es transitorio también. El agua simplemente prepara la venida del Espíritu. Quiere decir que el Espíritu es el que nos va a transformar. Y después la otra enseñanza es que Cristo se manifiesta siempre a un pueblo, en comunidad. Yo y Dios no. Ave nosotros. Es la manifestación para la comunidad. Y por último, queridos amigos, es la humildad del profeta, que tenemos que reconocer nuestras limitaciones, ¿verdad? Reconociendo nuestras limitaciones, el yadá yo no conocía. Quiere decir que tengo que hacer siempre un proceso y un camino desde Dios para reconocer en mi vida al verdadero Mesías. Me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.